Y bienvenidos, chicos, a esta nueva clase. Vamos a trabajar en esta ocasión, en este video, sobre los catalizadores biológicos o la catálisis enzimática. Vamos a identificar a estos agentes que aumentan la velocidad de una reacción en los medios biológicos. Vamos a definir como enzima a todas aquellas moléculas o macromoléculas que están compuestas principalmente por de naturaleza proteica, y son macromoléculas a las que denominamos enzimas. Son catalizadores que se desempeñan en los medios biológicos, ¿sí? Vamos a verlo específicamente en todo lo que es la parte biológica. Las enzimas son moléculas orgánicas, como decíamos, y van a estar catalizando reacciones químicas, acelerando la velocidad de esa reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también hay algunas enzimas que se han descubierto que son formados por ribonucleótidos o por ácidos ribonucleicos. Entonces, estas enzimas específicas que tienen actividad catalítica son ribosimas. Y vamos a ver que las enzimas son muchísimo más efectivas que cualquier otro tipo de catalizador inorgánico, y muestran una mayor especificidad que estos catalizadores. ¿Cómo las vamos a nombrar y cómo se van a clasificar las enzimas? Lo vamos a ver ahora bien detenidamente. La nomenclatura, recuerden que es cómo denominamos a un determinado compuesto. Por lo tanto, si hablamos de nomenclatura, las enzimas se van a designar agregando el sufijo asa al nombre del sustrato sobre el cual van a actuar. Cuando hablamos de sustrato, nos referimos a esos reactivos que van a conjugarse para dar una reacción, o a un solo reactivo que se puede desdoblar en varios productos. Pero en este caso los vamos a llamar como sustrato. Entonces, la enzima va a tener el nombre del sustrato más la terminación asa. Por ejemplo, la amilasa actúa sobre el almidón, la ureasa actúa sobre la urea, la tirosinasa actúa sobre la tirosina, y así sucesivamente. Cada una de las enzimas que actúa sobre un sustrato se nombran terminado en asa. Algunas enzimas se van a denominar según el tipo de reacción que catalizan. Deshidrogenasas, descarboxilasas, según el tipo de reacción que hacen. Y también hay enzimas muy conocidas que tienen nombres arbitrarios, como la tialina salival, la pepsina gástrica, la tripsina y la quimotripsina pancreática. Al ser muy conocidas han tenido estos nombres que han sido asignados, y para no generar confusiones, se ha realizado un sistema de clasificación en el cual se consideran 6 clases principales, según el tipo de reacción que cataliza. Cada clase se divide en subclases, y cada subclase se divide en subsubclases. Se denominan marcando un código numérico para identificarlas, y está compuesto de 4 números, 4 componentes. El primero es la clase principal, el segundo es la subclase, el tercero es la subsubclase, y el cuarto número es el orden de la enzima que tiene en esa subsubclase. Nosotros vamos a ver solamente el primer componente de este número, y es la clasificación general de las enzimas según el tipo de reacción que cataliza. Y vamos a ver estas 6 principales: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. A grandes rasgos, las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Están asociadas a coenzimas, ya vamos a ver bien qué es una coenzima. Cuando el sustrato es donante de hidrógeno, la enzima es designada con el nombre del sustrato más la palabra deshidrogenasa. Cuando la reacción es en el sentido inverso, ¿sí? Es decir, que el sustrato en vez de ser donante es aceptor de hidrógeno, se va a llamar reductasas. Y se denominan oxidasas cuando las enzimas que catalizan las reacciones en las cuales el aceptor del hidrógeno es el oxígeno, y se van a llamar oxigenasas cuando la molécula de oxígeno es incorporado al sustrato. O sea que si el sustrato necesita incorporar oxígeno, va a ser una oxigenasa.
Y peroxidasas son aquellas enzimas que utilizan el peróxido de hidrógeno como aceptor de hidrógeno. Básicamente, catalizan reacciones de oxidorreducción. Transferasas, estas enzimas catalizan la transferencia de un grupo de átomos a otro, que es de un sustrato donante a otro compuesto que es el que recibe ese grupo. Entonces, ¿qué grupos se pueden transferir? Aminas, carbonilos, carboxilos, metilos, acilos, fosforilos, etc. Un ejemplo de esto son las transaminasas o las aminotransferasas que catalizan la cesión de un grupo amina de un compuesto a otro, o las fosforilasas que catalizan las de un grupo fosfato de un sustrato a otro. Bien, en el número 3 tenemos las hidrolasas, que catalizan rupturas de enlaces específicos entre el carbono y el oxígeno, el carbono y el nitrógeno y el carbono o el azufre, o el oxígeno y el fósforo, por adición de agua, es decir, por hidrólisis. Y es el nombre del sustrato más el sufijo asa, como por ejemplo la acetilcolinesterasa, que cataliza específicamente la unión éster entre el acetato y la colina de la acetilcolina. Estos son un par de ejemplos, ¿no? Por otro lado tenemos las liasas, catalizan las rupturas de uniones, pero por un proceso distinto al de la hidrólisis. Fíjense que también rompe uniones entre carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno, pero el proceso en este caso es distinto. Algunas eliminan grupos de sustrato y forman dobles ligaduras o ciclos, y en otros casos la reacción se da de manera inversa, se incorpora un grupo. Entonces, las liasas pueden eliminar un grupo del sustrato o incorporar un grupo al sustrato. Cuando se elimina el grupo, entonces tenemos, por ejemplo, las descarboxilasas. Y cuando se incorpora un grupo, utilizamos la nomenclatura sintasa para decir que hay una síntesis, ¿sí? Por eso es la incorporación de un grupo, es el nombre del sustrato más la palabra sintasa. Isomerasas son simplemente interconvierten isómeros, cualquier tipo, ópticos, geométricos o de posición. Es decir, que me cambian el compuesto sin modificar la cantidad de átomos que tiene ese compuesto. Solamente produce isómeros. Las ligasas, y las número 6, que son distintas a las liasas, catalizan la unión entre dos moléculas acopladas con la hidrólisis de un enlace de alta energía, es decir, que necesita energía para catalizar. Estas enzimas se denominan sintetasas, a diferencia de las anteriores, y para evitar errores, lo que hacemos es llamar a cada enzima terminadas en ligasas. Entonces podemos poner la glutamina sintetasa, y para no confundirnos con las ligasas, lo que podemos poner es un glutamato amónico ligasa. Entonces ya con el ligasa especificamos qué enzima es. Actúa en una reacción, por ejemplo, esta enzima, entre el ácido glutámico y el amoníaco para formar glutamina. Vamos al otro lado, ahí va. La naturaleza química de las enzimas, vamos a hablar un poquito cómo están conformadas. Decíamos que la mayoría son proteínas, sin embargo se aislaron algunas moléculas de ácido ribonucleico que tienen actividad catalítica, y como les dije antes, son llamadas ribosinas. Algunas de estas enzimas solo están constituidas por aminoácidos, otras enzimas están formadas por asociación de varias subunidades o cadenas polipeptídicas, adoptando formas terciarias y cuaternarias, y otras enzimas solo pueden realizar su función catalítica si se asocian con otra molécula que no es proteica y que se denomina coenzima. Veamos acá un poquito. Las enzimas que necesitan de coenzima o este cofactor, esta molécula extra, se denomina coenzima, y la parte de la enzima que es proteica se denomina apoenzima. La apoenzima más la coenzima forman la holoenzima o la enzima activa que va a poder catalizar las reacciones determinadas. En este caso, solo las oxidorreductasas, ¿sí?, las transferasas, las isomerasas y las ligasas son las enzimas que requieren de coenzima. Las coenzimas más importantes o las que son comunes
son aquellas que derivan de bases nitrogenadas, como la tiamina, la biotina y el piritoxal, o de algunos nucleótidos. Como bien habían descrito ustedes en el práctico de ácidos nucleicos, son generalmente los nucleótidos libres. También hay algunas de naturaleza lipídica, como la coenzima A, la coenzima Q o la lipoamida. Y generalmente estas moléculas actúan como intermediarios, ¿sí?, en algunas reacciones. Veamos un poquito las características de la coenzima. Intervienen activamente en la reacción experimentando cambios que compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. A diferencia de la parte proteica, la enzima no sufre modificaciones. La coenzima sí. Las moléculas orgánicas que actúan como coenzimas, como les decía recién, suelen ser derivadas de bases nitrogenadas o de nucleótidos, generalmente nucleótidos libres. También las de naturaleza lipídica. Generalmente estas moléculas actúan como intermediarios de transferencia de grupos químicos o ceden electrones a grupos funcionales. Es decir, que el sustrato cede un grupo químico al cofactor, y el cofactor o la coenzima, es lo mismo decir coenzima a decir cofactor, lo traspasa a la segunda molécula para formar el producto determinado. Otras están relacionadas con vitaminas, que son compuestos que el organismo no puede sintetizar y que necesitamos incorporarlas a través de la dieta. Por eso es tan importante que podamos tener una dieta equilibrada para poder obtener estas vitaminas que van a actuar como cofactores o como coenzimas y que son muy importantes para el desarrollo normal de nuestro organismo. Una coenzima puede unirse a varias coenzimas. Como les dije recién, pueden ser oxidorreductasas, transferasas, isomerasas o ligasas. Entonces, una coenzima determinada se puede unir a varias y pueden, por lo tanto, actuar frente a distintos sustratos. Por lo tanto, y esto es lo que es importante que sepan, es que lo que le da la especificidad a la enzima con el sustrato es la parte proteica, es la parte de la enzima, la apoenzima, no la coenzima. La coenzima puede reconocer cualquier sustrato. Mientras tanto, que la apoenzima o la enzima, propiamente dicha, la parte proteica, es la que le va a dar especificidad con el sustrato. También por otro lado tenemos las metaloenzimas, que son aquellas enzimas que contienen iones metálicos. Entre los iones metálicos más comunes que encontramos tenemos el zinc, el magnesio, el manganeso, el hierro, más 1, más 2 y más 3, el cobre más 1 y más 2, el calcio, el potasio y el sodio. Las metaloenzimas son importantísimas porque representan aproximadamente entre la cuarta parte y la tercera parte de todas las proteínas conocidas. Fíjense que la mayoría de las proteínas contienen iones metálicos y participan en procesos importantísimos, como la expresión genética en el caso del zinc, la fotosíntesis en el caso del magnesio, y por ejemplo el hierro en el transporte de electrones o de oxígeno a nivel respiratorio. El metal puede participar directamente en la reacción química, en una función catalítica primaria, y en otras enzimas su papel consiste solamente en establecer la unión entre el sustrato y la enzima. O sea que forma, digamos, como un puente entre el sustrato y la enzima. Y ahí se puede unir, establecer esa unión. O puede contribuir a que el centro activo o el sitio activo, que es lo mismo, se estabilice por medio de estos iones metálicos. Entonces veamos qué es específicamente la catálisis enzimática. La catálisis enzimática, entonces decimos que las enzimas aumentan la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación, y como todo catalizador, no produce o no modifica un cambio en la energía ni en la constante de equilibrio. Recuerden que las reacciones, sobre todo dentro del organismo, se encuentran en equilibrio. Por lo tanto, las enzimas no van a afectar ese equilibrio. O sea que al finalizar la catálisis, la enzima aparece inalterada. Entonces, la enzima cataliza la transformación de un sustrato. Veamos acá en la imagen
La enzima cataliza el sustrato, forman un complejo activado, enzima-sustrato, y finalmente se liberan los productos y la enzima queda intacta para volver a unirse con otro sustrato. ¿Sí? Por eso decimos que no tienen relación estequiométrica. ¿Recuerdan en el video anterior? Que la enzima o el catalizador, no importa qué cantidad hay, ella va a ir a actuar de nuevo con otro sustrato. Bien, todas las enzimas tienen un sitio o un centro activo, que es la región concreta donde se va a realizar la unión entre la enzima y el sustrato. Suele ser de un tamaño mucho menor con respecto a la enzima, y está configurado por aminoácidos que pueden estar alejados entre sí en la secuencia primaria, pero que se pueden encontrar próximos en una secuencia terciaria, formando como un bolsillo. ¿Sí? Formando un bolsillito. Vamos a ver la imagen acá, fíjense, forman como un bolsillito que va a ser específico para cada sustrato. Este bolsillito forma, ¿sí?, en donde va a encajar el sustrato, y gracias a la complementariedad espacial y al establecimiento de las interacciones entre la enzima y la molécula, que suelen ser débiles, es lo que nos va a dar la especificidad de la enzima. ¿Qué funciones tienen los aminoácidos en el sitio activo? Bueno, tenemos aminoácidos estructurales, que son aquellos que participan en la formación del centro activo, ¿sí?, que la hacen complementaria con el sustrato. Esos aminoácidos se pueden unir al sustrato. Por otro lado, tenemos los aminoácidos fijadores, que son aquellos que ayudan a mantener al sustrato enlazados al centro activo, ¿sí? Pues son fijadores. Mantienen los enlaces entre el sustrato y el sitio activo, o el centro activo. Y son enlaces débiles, como les decía antes, por lo tanto, por eso tienen este nombre de fijadores. Los aminoácidos ambientadores son los que van a formar un entorno químico dentro del centro activo, ya que muchos sitios activos de las enzimas son bolsillos apolares. Entonces, estos aminoácidos lo que van a hacer es ambientar para que la naturaleza química pueda asociarse al sustrato correspondiente. Y por último tenemos los aminoácidos catalíticos, que son los que llevan a cabo la catálisis enzimática. Para ello participan activamente en la reacción química, y la reacción química ocurre dentro del centro activo. Al finalizar el proceso, los aminoácidos catalíticos recuperan su estructura y vuelven a formar parte de la enzima para poder unirse a otra molécula de sustrato. Algunas enzimas se sintetizan como zimógenos, ¿sí? ¿Por qué le decimos zimógenos o preenzimas o proenzimas? Se le pueden nombrar, porque son enzimas que por lo general son activadas en el lugar donde van a actuar. Generalmente este tipo de enzimas son enzimas proteolíticas, es decir, que atacan las uniones entre las proteínas. Imagínense las enzimas pancreáticas, las enzimas gástricas y las enzimas hepáticas. Todo este tipo de enzimas, cuando son liberadas inactivas. Y cuando llegan al estómago son activadas por el pH, por el sustrato, por distintos factores que vamos a ver ahora, y recién ahí toman actividad catalítica, pasan de preenzima a enzima. Porque si esto se activara de otra forma y la enzima saliera activada, imagínense que nuestros órganos están formados por proteínas, la enzima destruiría todo el órgano, todo el páncreas, por ejemplo. Entonces lo que hace es que directamente se activan en el lugar donde está el sustrato. Por eso se denominan preenzimas y son precursores. Bien, ¿cómo podemos determinar la actividad enzimática? La actividad catalítica se determina midiendo en la velocidad de la reacción cuánto sustrato se consumió o cuánto producto de la reacción apareció en función del tiempo. Y esta actividad enzimática puede estar influida por distintos factores. Por ejemplo, la concentración de enzima. La velocidad de la reacción es proporcional a la cantidad de enzima presente. Es decir, que mientras más enzima haya, más rápida va a ser la reacción.
Ahora, si yo aumento la concentración del sustrato, pero la concentración de enzima es la misma, al principio la velocidad va a aumentar muy rápido. Pero en un momento, la concentración de sustrato va a saturar la cantidad de enzimas, es decir, todas las enzimas van a estar con un sustrato, y el sustrato restante va a tener que esperar a que la enzima termine la reacción para ir de nuevo a tomar otro sustrato para hacer la catálisis. Por lo tanto, se va a ver como una constante, ¿sí? Va a haber como una velocidad constante de reacción. El pH también afecta la actividad enzimática. Hay enzimas que el pH óptimo es el pH en el que la actividad de la enzima es máxima. Y la mayoría actúa entre 6 y 8, excepto las enzimas gástricas, ¿sí? Que actúan a un pH de 1,5, porque necesitan la acidez del estómago, primero para activarse y segundo para poder degradar y funcionar de esa manera. Y la temperatura también va a variar va a variar la actividad enzimática y va a variar con efectos positivos o negativos. A bajas temperaturas los efectos son positivos y mientras más alta sea la temperatura, el efecto va a ser negativo debido a que a mayor temperatura, mayor desnaturalización de la proteína. Lo mismo sucede con el pH. ¿Sí? A pH más ácido, a pH más bajos, la proteína suele desnaturalizarse. ¿Sí? Si recuerdan el trabajo práctico del huevo y la leche, que veíamos que el pH y la temperatura desnaturalizan las proteínas. Por eso las enzimas, al ser de naturaleza proteica, puede suceder que se desactiven o se inactiven por esta cuestión de la desnaturalización de la proteína. Veamos rápidamente los gráficos. A mayor cantidad de enzima, mayor velocidad de reacción. Cuando la concentración de sustrato es mayor, la velocidad es rápida hasta un punto y después se vuelve constante porque por más sustrato que haya, la enzima va a limitar la velocidad de reacción. La temperatura, hay una temperatura en donde la velocidad es máxima y esa temperatura suele ser entre 36 y 38 grados centígrados. 37 debe ser la temperatura óptima generalmente. Y en el caso del pH, la velocidad de reacción aumenta a un pH óptimo, que es entre 6 y 8. Algunas enzimas específicas a pH menores, porque así lo determina la actividad enzimática que tienen que realizar. Ahora, la actividad enzimática también puede inhibirse. Existen inhibidores enzimáticos, que pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Los inhibidores irreversibles son compuestos que se unen al grupo R de los aminoácidos que forman parte de la enzima, es decir, a la cadena lateral del aminoácido, y forman un complejo enzima-inhibidor que lo que hace es que esa enzima no pueda llevar a cabo la catálisis. Por otro lado, tenemos inhibidores reversibles y pueden ser de dos tipos, competitivos o no competitivos. Los competitivos son parecidos al sustrato y pueden ocupar el sitio activo, porque tienen la misma forma. ¿Cómo se puede desactivar este inhibidor? Bueno, aumentando la cantidad de sustrato. Ahora, el no competitivo, lo que sucede es que se unen a la enzima en un sitio específico que no es el centro activo y no compite con el sustrato. Por lo tanto, produce un cambio de estructura en el sitio activo. Veamos las imágenes. Tenemos la enzima con el sustrato. El inhibidor competitivo tiene la misma forma, por eso se dice competitivo. Una vez que entró el inhibidor, la enzima ya no puede tomar al sustrato, porque está ocupado por una molécula que está conformada igual. Ahora, el no competitivo, vemos que la enzima tiene el sustrato, pero cuando viene un inhibidor, le cambia la forma y ya el sustrato no puede encajar como antes. Entonces, no se puede llevar a cabo la actividad catalítica. Ahora, esta catálisis enzimática tiene que tener una regulación, porque si pensamos en nuestro organismo, a veces, en realidad siempre la actividad no es la misma. En un momento necesitamos sintetizar un determinado producto y en otro momento necesitamos metabolizar un sustrato. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos haciendo actividad física, llega un determinado momento en el que necesitamos
metabolizar más cantidad de glucosa para obtener más cantidad de energía. Ahora, estamos en otro momento, por ejemplo, en donde no hemos comido durante muchas horas, en donde hemos comido, perdón, por ejemplo, hagamos un ejemplo que recién comemos, entonces el cuerpo lo que tiene que hacer es guardar toda esa energía. Y son procesos enzimáticos distintos. Uno sintetiza para guardar y el otro metaboliza para gastar. ¿Sí? Metaboliza significa catabolizar, es decir, romper el producto romper el sustrato para obtener productos. Entonces, si yo ya tengo la cantidad de producto que necesito, lo que necesito es anular o disminuir esa actividad enzimática para evitar un gasto inútil. Y tenemos varios tipos que se pueden activar o inhibir las enzimas, y tenemos las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas o reguladores es un mecanismo de regulación de las reacciones químicas de las células que se basan en que las enzimas pueden presentar dos conformaciones distintas. Estas enzimas se denominan alostéricas o reguladoras y poseen más de un centro de actividad, o sea, tienen más de un centro activo. El centro activo en el que se une el sustrato y el centro alostérico al que se va a unir un modulador. Y el modulador puede ser un inhibidor o un modulador negativo, y si no puede ser un activador o un modulador positivo. Veamos cómo funciona. Veamos el modulador negativo o la inhibición. Si el modulador no existiera, el compuesto puede unirse al sustrato, la enzima se une al sustrato formando productos. Al unirse, el modulador que inhibe la enzima ya no puede unir el sustrato, por lo tanto no puedo dar productos. Y por otro lado, en el caso de la estimulación, la activación, el modulador positivo, lo que hace es que al incorporarse el modulador, el sustrato puede unirse y formar productos. Ahora, si el modulador no se une a la enzima, no puede unirse al sustrato, por lo tanto, no puedo dar productos. A esto denominamos enzimas alostéricas. Esto puede inhibirse de dos maneras, o activarse. Supongamos, por ejemplo, la inhibición enzimática por el producto final, o el famoso proceso de feedback o retroinhibición. Tenemos el producto, cuando ya está formado, cuando tengo una cierta cantidad de producto, ya va hasta la enzima y la inhibe. Entonces no puedo tener más cantidad de productos. Y después tenemos el caso inverso, donde el sustrato, la cantidad de sustrato, me activa la enzima para poder obtener el producto. Y vamos a ver un poquito lo que es la reacción en cascada. Cuando el sustrato me activa una enzima, esa enzima me da un producto, que este producto se transforma en sustrato para otra enzima, la enzima número 2, y me va a dar otro producto. Y este producto me activa la enzima número 3, y por lo tanto es sustrato de la número 3, formando el producto C. Esto se llama activación de la enzima por el sustrato inicial. Y de la forma anterior es la inhibición de la enzima por el producto final. Espero que haya podido ser claro el video. Cualquier duda que tengan ya saben que me pueden consultar y nos estamos viendo después de las vacaciones. Que tengan un lindo receso escolar y que puedan disfrutar con sus familias de este tiempo. Así que chicos, a descansar.